Llega la Navidad y en Mueco Ceuta, desde nuestros 4 puntos de venta, les deseamos a nuestros clientes y a la ciudad de Ceuta felices fiestas y año nuevo. ¡Felicidades! Y ahora aprovecha, por Navidad, decora tu hogar con artículos navideños y te hacemos un 30% de descuento. Mueco Ceuta. Ahora contigo, espacio patrocinado por Mueco Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora ya 17 minutos que pasan de la 1 de la tarde, Ecuador de la semana, miércoles 16 de diciembre, hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, queridos amigos, ahora contigo. En control los compañeros Antonio Sastre, Daniel Serrán y servidora aquí dirigiendo y comandando este espacio, Montserrat Taboada. Un placer, como siempre, contar con vosotros aquí. Hoy tenemos el apartado y además es el último ya, porque sabéis que luego viene el periodo festivo navideño, se cambia toda la programación y demás. Lo vamos combinando de forma quincenal, el análisis con Carlos Rontomé y psicología y aprendizaje con David Álvarez. Hoy corresponde este espacio, de hecho ya tenemos aquí al compañero, al colaborador. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a intentar compendiar. Es interesante el tema, bueno, siempre lo son, bajo mi punto de vista. Vamos a mirar hacia la política en el tema de los debates electorales, hasta qué punto inciden o influyen en el voto último del electorado, y también sobre la violencia de género y esos mensajes confusos que salen desgraciadamente de vez en cuando, y en nuestra ciudad, bueno, pues ha sido desde luego muy hablado, muy debatido, y de hecho se han llevado a Fiscalía las declaraciones de Larbi Mateis, el presidente de la UCIDE, de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta. Y luego, a través de línea telefónica, tendremos a la responsable de SATSE en Ceuta, porque el colectivo, bueno, pues está realizando paros por la prescripción enfermera. Han empezado ya esta semana, un tema que ya hemos abordado con anterioridad aquí, y se anunciaba el calendario de movilizaciones. Esos son los argumentos en el día de hoy, al margen de agenda cultural y demás. Vamos en principio con el pronóstico del tiempo, como cada día. En la línea de pasajeros del Estrecho, por puntualidad y rapidez, Balearia. El camino más corto entre Algeciras y Ceuta. Y ahora Balearia, aquí, les ofrece el estado del tiempo. Bien, pues en este miércoles, día 16, tenemos todavía estos vientos flojos de componente oeste soplando fuerza 3 o 4. La mar presenta marejada en el área central. Los cielos poco nubosos y la temperatura máxima prevista para hoy 19 grados. Para mañana, jueves, bueno, pues pocos cambios. Vamos a continuar con esos vientos flojos de componente este, los cielos igualmente despejados y las temperaturas en leve descenso, la mínima 15 y máxima 18. Abrimos ya el apartado de psicología y aprendizaje. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, bienvenido, como siempre. Buenas tardes. Pues mira, aquí es un momentito que es de relax. Eso casi. te iba a decir, se te Nos han nota. acelerado toda la mañana, que llegas aquí, mira, te Eso calmas. os pasa a los colaboradores, es cierto que cuando venís aquí, bueno, pues os relajáis de algún modo, ¿no? Porque es el impasse que hacéis dentro de, bueno, pues de vuestro trabajo y vuestras funciones, ¿no? Tema interesante, que sabéis, siempre estamos ahí en comunión, los dos, lógicamente, igual que con el resto de colaboradores, para ver de qué hablamos. Y en esta ocasión lo hemos tenido, no complicado, no vamos a decir complicado, pero nos gusta siempre mirar hacia la actualidad, ¿no? Y finalmente hemos ido girando de un tema a otro hasta desembocar en este, y es lo que vamos a hacer, más o menos siguiendo un hilo conductor, también por, bueno, pues por la recomendación que me hacías, ¿no? Porque cómo se enlazan los dos temas que vamos a abordar. En definitiva, es hablar de la importancia de los mensajes, tanto políticos y aquellos que se emiten también, evidentemente, a través de los medios de comunicación. En cuestión de política, con los debates, que se vende mucho,
más en la coyuntura que se está viviendo en esta ocasión para estas elecciones del próximo domingo, bueno, pues todo el panorama que nos ofrece la política hoy por hoy. ¿Qué va a pasar? Eso nunca se sabe hasta que ya se hace el recuento de los votos, pero se ha incidido mucho, ¿no?, en los debates y que valen, es el mensaje que se ha ido lanzando, bueno, pues para rescatar a aquellos indecisos. Y yo me preguntaba y me pregunto, de ahí que lo abordemos, si realmente es así, si vale ese sprint final de los debates, bueno, pues para incidir realmente en el voto, ¿no?, a la hora de depositarlo en las urnas. ¿Cómo se ve este asunto desde el punto de vista psicológico? Bueno, realmente, a ver, hay unos datos por ahí que ahora sacaremos, pero ¿realmente tú crees que la gente no sabe quién va a votar hasta última hora? ¿Qué porcentaje de gente no sabe quién va a votar hasta última hora? A ver, el voto es secreto, ¿no? Nadie dice, sí, claro. No tienes obligación y además es lógico que no digas a quién vas a votar, pero ¿realmente nadie sabe quién va a votar? ¿Se vota por necesidad? O sea, ¿la gente se sabe los programas de los partidos? No se vota, o sea, hay una parte ahí de la campaña que es marketing, ¿no?, el programa. ¿Quién se lee un programa de verdad? Yo no he visto publicidad con los programas. Las páginas web los tendrán, ¿no? Supongo que yo donde he mirado lo tienen, pero ¿realmente la gente vota porque se documente? No, la gente vota generalmente por la ideología que cree que les representa. Entonces, ¿los debates realmente captan a la gente? No, las estadísticas dicen que no, que aproximadamente el 20% de la gente vota no por su ideología, sino por sus necesidades, o sea, que son los que contrastan un poco los mensajes políticos y buscan aquellos que se ajustan a su situación personal, aquellos que le pueden mejorar su situación personal. Pero es un 20%, bueno, un 20% que incluso en los medios estos días ha habido quien ha dicho que subía hasta un 30%. Eso, 20 y tantos %. O sea, de 2 de cada 10 que ven un debate en la tele, les puede influir. Pero 2 de cada 10. Y los otros 8 de cada 10 que ven el debate en la tele, ¿por qué lo ven? Más que psicológico es opinión, pero ¿no tiene un puntito esto como los partidos de fútbol? O sea, no sigues al tuyo porque es el tuyo y quieres ver lo bien que lo hace el tuyo y ver cómo funciona el tuyo y cómo va contra los demás. Pues el 8 de cada 10 personas que ven los debates se quedan con esa parte del mensaje, realmente, de mi candidato, mi partido, cómo está actuando, cuánto de acuerdo estoy con él, qué bien lo ha hecho, cómo está dejando al otro candidato, o sea, cómo está imponiendo sus ideas, cómo se está defendiendo, cómo está sacando los problemas de los otros candidatos, otros programas. Eso es lo que buscan. Entonces es un poco ratificar. Sí, te voy a decir yo, se reafirman. Reafirmas tu impresión, tu creencia, tu idea previa con los debates. Hombre, parece que estas elecciones los debates han sido un poco más abiertos, hay más partidos, entonces eso es verdad que también quizás estas elecciones haya más poder de influencia con los movimientos que se han hecho en público que las elecciones pasadas, por ejemplo, con solo 2 partidos. Prácticamente todo el mundo tenía claro hacia dónde iba a ir, ¿no? Eso, yo no soy experto en política, esto, Carlos, hubiese estado muy bien aquí los dos ya juntos. Con Carlos lo hemos ido abordando siempre y efectivamente de lo que hemos aprendido, lo que has comentado al principio es cierto, e incluso las encuestas tampoco son absolutamente fidedignas o certeras, pero evidentemente, o primordialmente, mejor dicho, porque mentimos. O sea, nadie, eso sí está demostrado o se sabe que nadie dice la verdad. Muy poca gente, y aunque digas la verdad, ¿cómo sabes si realmente está diciendo la verdad? Las encuestas, cuando te llaman y todo eso, incluso el propio día, a pie de calle, a pie de urna, como se suele decir, sales y si estamos los periodistas preguntando, bueno, ¿quién ha votado usted y tal? Te lo dicen y parece que bueno, a saber cuántos que te están manifestando a quien acaban de votar, si realmente es cierto lo que está diciendo, con lo cual es difícil. Bueno, yo he estado alguna vez en mesa electoral y es cierto que la impresión que te llevas y lo que luego se obtiene varía mucho. Claro. Y tiene mucho que ver con esa presión, a veces a reconocer a qué partido vas a votar o simplemente el no querer tener consecuencias negativas por votar a lo mejor alguna ideología que consideras que puede estar mal vista en ese momento. Bueno, es verdad que el voto es muy volátil. Y mucha gente bueno, hay mucha gente. Se espera que estas elecciones, dado que hay más partidos y que la situación de crisis se percibe como que continúa,
Es verdad que hay mucha gente que está planteándose cambiar de voto, hay mucha gente que sigue indecisa, eso yo creo que son con lo que están jugando un poco las encuestas, vas viendo, yo las voy siguiendo, me da mucha curiosidad. Los psicólogos hay que reconocer que de estadística hemos estudiado, entonces, y además es una de las asignaturas difíciles nuestras, entonces siempre que ves encuestas te pica un poco la curiosidad, ver cómo van, y si vas siguiendo las últimas semanas vas viendo que las variaciones de votos son muy grandes. Claro, entonces, sí. La gente muestra una opinión en la encuesta, pero esas opiniones ni siquiera están siendo consistentes de una encuesta a otra. De una semana a otra, la misma encuesta te va variando mucho. Sí, va cambiando, va variando. Pues vas viendo que la gente es indecisa, que los núcleos duros de votantes, los votantes de siempre incluso están cambiando, tienen mucho movimiento entre ellos. Bueno, no sé hasta qué punto... Son los 3 parámetros, ¿no?, que me decías, sí, la volatilidad, la indecisión y la competitividad. Que por supuesto este año mucho más. Claro. Este año hay una apertura de partidos, que hay por lo menos 4 fuertes y se ve movimientos, quizás, no sé, si Izquierda Unida se puede considerar el quinto, yo lo consideraría. Y ves como que el voto, no sé, ves como gente que nunca ha querido votar o gente que ha sido muy reticente para mostrar su deseo de votar, este año está abriéndose y está planteándose. Con lo cual, ¿sirven los debates públicos? Sirven, está claro que sirven, hombre, ese 20%, quieras que no es un porcentaje importante, ¿no? Claro, sí, siempre. Habría partidos que matarían por un 20%. Es un porcentaje importante. Y más cuando no se sabe, cuando no están claros a estas alturas por dónde van a tirar las cosas. Sí, claro que sirven. Y al margen de el lenguaje verbal, quiero decir, lo que defienda cada partido político, cada candidato en esos debates concretamente, y evidentemente el programa, como tú bien dices, que yo creo que es un porcentaje también muy bajo, bueno, pues que se lea uno completo el programa, ¿no?, ya no solo del tuyo, sino del resto de partidos, para poder contrastar, contrarrestar, incluso poder debatir tú mismo, bueno, pues la barra del bar, ¿no?, por ejemplo, o en casa, en fin. Al margen de esto está también el lenguaje gestual, que esto, desde luego, asesorados están. Sí, bueno. Otra cosa es cómo resulte luego, claro. Yo te diría que no acaban de estar muy bien asesorados, ¿no? No. Pero sí se notan cambios frente a años anteriores. Si tú has visto los debates este año... Sí, el último, confieso que llegaba tarde, lo tengo grabado y quiero verlo tranquila, porque claro, no es cuestión de sentarte, dejarlo parado, volver... No, quiero verlo de corrido. Y sí he oído los comentarios que ha habido al respecto del debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, los he oído. Pero no lo he visto, el anterior sí. Tú, fíjate que siempre, o quizás la tendencia en lenguaje no verbal en España ha sido hacer poco para fallar poco. Y tú veías a los políticos en general y eran muy robóticos. Tenían un gesto clave, que es el que capta la atención, y el resto eran muy monolíticos, se movían muy poco, expresaban muy poco. Luego, si sabes los momentos estos de énfasis, que son además los que la prensa capta, ¿no? El tío lleva 1 hora y media hablando, aburriendo a todo el mundo, pero hay ese momento donde pega el subidón de tono, donde se exalta, que son los 10 segundos que salen luego en el corte, ¿no? Que eso es lo que la gente muchas veces no se da cuenta, piensa que han mantenido ese tono durante la hora y media, no. Posiblemente muchos de los debates que hay son muy planos. Sin embargo, los candidatos nuevos de este año te das cuenta que no, vienen con la lección mucho más aprendida y han forzado a que se trabaje más lenguaje corporal y son más expresivos, son más sonrientes, están más sonrientes, están más calmados o intentan demostrar estar más calmados, se juega un poco más con la agresividad. Antes es que daba esa sensación de no me mojo, no vaya a ser que haga algo que sea equivocado y eso me soporte críticas. Y ahora sí los ves que se implican. O sea, de alguna manera esa mentalidad que es muy de Estados Unidos, que si uno ve las campañas de Estados Unidos las trabajan muchísimo, sí. Aquí no se trabajaba y ahora se está empezando a trabajar. Ahí siempre se recomienda, sobre todo para entenderlo, es verlo sin voz y ver cómo se mueven sin voz. Que igual nos lo hacen a nosotros en el programa, en una de estas, y oye, se nos ve a lo mejor mucho más nerviosos de lo que aparentamos cuando hablamos. Pero es cierto, los gestos denotan ese nerviosismo. Sí, no, en eso que estás diciendo tienes toda la razón, porque los gestos evidentemente evidencian, ¿no?, cómo estás, pero muchas veces no va acompasado también luego con el mensaje. Esta es mi percepción particular, no sé si tú lo viste igual, pero cuando estaban los 4, por ejemplo, Albert Rivera estaba nerviosísimo incluso antes, y como ya ha pasado, lo puedo decir, pero sin embargo luego a la hora de hablar no aparentaba ese nerviosismo.
o sea, respondía, quiero decir, tenía argumentos desde su punto de vista, en fin, como lo quiso enfocar, pero respondía. Y para mí no iba acorde todos sus gestos y su porte y su pose con lo que decía, con lo cual es confuso. En este caso, lo que tú has dicho, si tienes apagado la voz, si lo tienes sin voz, le ves nervioso. Bueno, tú razonas eso que hemos hablado varias veces en el programa en estos años, que la ansiedad se transmite a través del tono muscular. Entonces, un cuerpo tenso es un cuerpo que está nervioso, está ansioso. Puedes controlar, porque eso es oratoria y hay gente con mucha habilidad para hablar y hay gente que ha estudiado mucho cómo hablar, entonces puedes controlar muy bien tu mensaje oral, verbal, pero la parte física igual no la controlas tan bien. Y si estás nervioso, ese nerviosismo se ve. Y hay formas de controlarlo, pero al final es como todo. Son ensayo, 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 ensayo. Y está claro, cuanto más te expones, probablemente hagas cosas que agraden a muchos, pero también hagas cosas que agraden o que desagraden a otros pocos. Y eso es lo que a veces se intenta controlar. Se busca ahí un punto muy neutro para que los mensajes lleguen a todo el mundo y sobre todo se transmita el mensaje verbal. Cuando probablemente la mayoría de la gente, cuando ve un debate de estos, no está pegada al televisor, sino que está atendiendo mientras hace otras cosas. Y esas subidas de tono son los, en el fondo, lo que son los que captas. captan tu atención, claro. Pero esos reflejos así de estoy viendo a tal candidato en la tele, pero no estoy escuchando bien lo que dice, pero sus gestos son... Eso me gusta, me convence. Pues claro, eso tienen que integrarlo y yo creo que hombre, se ha dado un gran paso en estas últimas elecciones en ese sentido y se seguirán dando. Sí, que ha cambiado mucho, ¿no? el panorama en este sentido. No será mi ámbito, pero hay un buen trabajo también para otros psicólogos y para luego. Ese no es mi terreno, pero sí que acabará siendo un buen terreno de trabajo. No, y además está claro, ¿no? Que también se critica mucho, que bueno, porque tienen que tener asesores y gente que, bueno, pues les digan qué tienen que decir, estudiar todo eso, los ensayos, y sin embargo, yo entiendo que tiene que ser así, porque te expones, como tú has dicho, a millones de personas. Y es que realmente... Y te la juegas todo en un momento. Es lo que decíamos antes, se identifica candidato con programa, entonces si el programa es muy bueno y el candidato no capta ese interés de la gente, no gusta, se te va a venir abajo. Y claro, hay un montón de gente que hace Esto es algo que pasa, por ejemplo, con el señor Rajoy, ¿no? Bueno. Le pasa, sí, es una persona que siempre es de los que menos gustan, ¿no? Por decirlo en Román Paladino, que quizás pues por su forma de expresarse, por la forma que tiene al hablar, por los gestos que hace que, bueno, pues que son suyos, son, no sé si llamarles tics o cómo, pero no gusta, o sea, se rechaza, es un rechazo. Y ya probablemente por eso este año se has puesto menos, porque... Bueno, eso ya forma parte de otra estrategia. Es parte de estrategia, quizás ese rechazo que genera interesa que no se vea. Mira, te voy a contar una anécdota. A ver, me encantan las anécdotas. Bueno, no voy a explicar mucho, pero una mujer me contaba hace unos años que también su relación con su marido había sido estupenda, ¿no? O sea, llevaban casados muchos años y que aquello era estupendo. Pues claro, también decía, es que mi marido se pasó 5 años embarcado en un submarino y venía a casa 2 veces al año. Durante 5 años no pudo hacer nada que estropease la relación. Claro, evidentemente. Solo le veía 2 veces al año y siempre eran perfectos. Aquello era una luna de miel, claro. A veces la gente no se da cuenta de que tanto pesa algo bien hecho como algo mal hecho. Y sin embargo lo neutro pasa desapercibido. Entonces, el ver poco a una persona que sabemos que no acaba de encajar del todo, pues hace que falle poco. Y como falla poco no nos genera un mensaje negativo, que yo creo que es parte de lo que ha ocurrido este año. No, claro, y además también por el resto de contrincantes, ¿no? Que son pues, más jóvenes, físicamente también diferentes, y sí, más o menos Carlos Rontomé comentaba eso, ¿no? Que ha tenido que ser parte de la estrategia, y bueno, que es muy lícito, quiero decir, cada uno se deja asesorar y luego acepta o no, y ha tenido que gustar, ¿no? En el fondo, tal como se entiende que funciona la política, los partidos en España, son puestos que se supone que son casi gestores, marcan una línea de trabajo, pero tienen que cumplir un programa. El programa no lo hacen ellos. O sea, no hay ningún candidato, ni Rajoy en su casa diseñando el programa él solo, ¿no? Eso está en el aparato del partido, que es el que lo diseña. Claro. Entonces, tampoco es tan importante, si lo piensas fríamente, un candidato que te guste mucho, si el programa no te gusta mucho, es un error.
tampoco es tan importante el candidato, sino su capacidad de gestión, su capacidad de gobierno. Exactamente. Y hay gente que es muy buena gobernando, que sería muy buena gobernando, pero como no tienen una imagen de estrella, pues se quedan por el camino. Bueno, ahí es un tema también de madurez. Mira, esta mañana antes de venir, una asociación nacional con la que tengo vínculos, pues ha enviado un mailing a todos sus asociados vinculados, etcétera, ¿no? Entonces, habían hecho un análisis de los programas políticos en aquellos que a ellos les afectaba y extraían el mensaje del programa y lo mostraban a los asociados para que cada cual decidiese. Porque es cierto que durante toda la campaña, con un candidato en concreto, que no voy a decir quién es, pero que es autonómico, no es nacional, han estado criticándolo todo el tiempo a través de correos porque el mensaje de su partido es contradictorio con sus actos en público. O sea, se muestra de una manera en público, sin embargo, todo lo que defienden es lo contrario. Entonces, claro, intentan desmontar eso. A mí eso me parece un ejercicio de responsabilidad muy grande. Tú no puedes decidir tu voto en función de cómo te gusta, te cae una persona o qué te parece. Esos son los sesgos de... Los jóvenes serán mejores, porque son jóvenes. Bueno, y la gente mayor es mejor porque es mayor y tiene más experiencia, y el joven tiene más ganas y el otro tiene más sabiduría, ¿no? No puedes prejuzgar, o no se debería prejuzgar. Entonces, ese punto de responsabilidad también yo creo que tarde o temprano alcanzaremos, como población. Ojalá, porque yo ciudadanía. pienso como tú y creo que debe de ser así, Entonces, los debates están genial y yo creo que también este año se ha visto mucho movimiento a través de redes y esa parte también está muy bien. Cuando directamente preguntas a los partidos, a los candidatos, que luego siempre te queda duda, nunca te va a responder el candidato, ¿no? Siempre hay una persona que se ocupa de eso, pero cuando tienes preguntas y respuestas directas y los encuentros, ¿cómo los llaman? Los 3.0, ¿no? Que los llaman, que son digitales, donde les puedes preguntar, hacer consultas, también está muy bien, porque te dan una información que de otra manera no obtienes. Con lo cual, volvemos a lo de siempre. Sí, el debate vale para 2 de cada 10, y ese 2 de cada 10 probablemente se empiecen a buscar la vida por otro lado. Y los 8 de cada 10, pues, bueno, les gusta verlo, se congratulan, refuerzan sus ideas, y probablemente hay un porcentaje, que según los datos que decía Rajoy, que era el del 30%, pues será 1 de cada 10, estaría dispuesto después de un debate a cambiar su voto. Pero, bueno, 1 de cada 10. El resto es representación. Está claro que también mucha gente vota, pues, bueno, más allá de los programas, porque entiende que esa figura representa, y que una persona que no tenga buena imagen no debería salir. ¿Es tan controvertido esto? Sí, bueno, pero yo creo que más o menos has explicado el panorama muy bien. Mira, me ha recordado un libro que yo tengo, la consulta que leí hace muchos años. Bueno, yo estos temas no he trabajado mucho, pero es un tema muy curioso. Me encanta hacerte trabajar, ¿eh? Te pongo las pilas. No recuerdo el nombre del libro, era uno de estos libros de éxito relacionado con lenguaje corporal. Estos libros americanos que son libros que cuentan casos de los reales. Que a mí me gustan, sí. Era un libro interesante, era muy interesante. Recuerdo que hasta la mitad del libro analizaban cómo entra una persona por la puerta hasta que habla. Hasta mitad del libro. O sea, había como 100 y pico de páginas que analizaba cómo tienes que hacer desde que entras por la puerta hasta que te sientas con una persona y no te conoce. Porque a partir de ese momento, o sea... Todo lo que hagas después... En ese tramo, la persona tiene una impresión de ti. Y a partir de ahí, solo tienes que ratificar esa impresión o desmontar esa impresión. Que es mucho más difícil. Claro. Pero tú fíjate, a mí jamás se me había ocurrido pensar que podría haber 100 y pico páginas hablando de cómo tienes que moverte en una distancia de 5 metros hasta que la otra persona le das la mano. Que luego, por ejemplo, siempre vemos en prensa en estos días los análisis de cómo se dan la mano los políticos y qué mensaje transmiten. Bueno, pues que antes de dar la mano ya les transmitió un mensaje. Y en temas de entrevistas de trabajo, en ese periodo es que hay un entrada, lenguaje universal de todo eso que está demostrado y es verdad, es así. Bueno, yo creo que porque nos hemos pasado casi de tiempo, menos mal que han terminado, están de obras en el local de al lado y la verdad es que se cuela muchísimo, pedimos disculpas, de momento no suena ningún aparatito y esperemos que hasta las 2 descansen, que se estén comiendo el bocadillo y yo espero que el compañero David se le oiga bien porque el micrófono lo tiene muy arriba, su tono de voz no es muy elevado. Dicen los compañeros que suena perfecto, como siempre. De la camisa para abajo. Vamos al otro tema también candente, importante, el de la violencia de género y bueno, todo lo que se hace para conseguir erradicar esto y que cale los mensajes de prevención y demás a la sociedad
y como de repente, bueno, pues salen declaraciones de personas que creen todo, bueno, pues que no son muy acertadas o nada acertadas, si me lo permites, pero que desgraciadamente también muestran que hay un porcentaje de la población, ya no sé decirte si muy elevado o no, pero que no, yo siempre he mantenido esa opinión y estoy mezclando, quiero explicarme bien, pero es verdad, porque lo hemos hablado tú y yo muchas veces, lo hemos comentado aquí, es que no cala el mensaje de la violencia en el conjunto de la sociedad, ojo, porque el conjunto de la sociedad lo formamos personas desde niños, que hay que ir inculcándole y enseñándoles, jóvenes, adolescentes, personas adultas y luego ya personas de edad avanzada. Entonces, ¿cómo llegas a toda esa población? El mensaje no está calando y cuando surgen declaraciones de este tipo que atenta contra la mujer, evidentemente las organizaciones, instituciones hacen su trabajo, porque ahí yo no creo que haya que mezclar política. En ese momento hay que señalar a la persona o esas declaraciones y hacer lo que hay que hacer, llevarlo al juzgado o fiscalía. Creo que y el resto de la sociedad tendríamos que salir defendiendo a la mujer ante declaraciones de ese tipo. Es mi punto de vista. Luego ya se puede mezclar la política, que si se está haciendo bien, si no se está haciendo bien, pero ante declaraciones de ese tipo no podemos permanecer impasibles. Fíjate, bueno, esto que me lanzas es una patata caliente, ¿no? Como se dice, que yo te voy a devolver... Te he lanzado hirviendo. Te voy a devolver gustosamente y te voy a decir, fíjate, el Consejo Sectorial de la Mujer de Ceuta se reunió de urgencias. Al Consejo pertenece gobiernos, instituciones, asociaciones vinculadas con la mujer y una de las cosas que resolvieron allí es, por favor, recordar a los medios que no se saquen estas declaraciones en prensa. Y ahora te digo yo, ¿y tú qué piensas de eso? ¿De que no se digan en prensa? ¿Se tienen que silenciar estas declaraciones? Es una figura que representa a un colectivo. ¿Nos las callamos? ¿Me la lanzas directamente? Sí, ¿tú qué piensas? Venga, cuéntame, opino, venga, ¿estamos ante Navidad? Sí, te pregunto directamente. No, yo opino que no se pueden acallar, que hay que sacar esas declaraciones, pero en su contexto, quiero decir, tal y como es. Lo que no se pueden es descontextualizar, entonces ya liamos más la patata, pero es que estas declaraciones de este tipo de personas creo que deben seguir saliendo, no se pueden acallar, porque reflejan, como hablábamos antes, y tú me dirás si sí o no, si estoy equivocada, un tanto por ciento de la población. ¿Hasta qué tanto por ciento? ¿Un 3, un 2, un 1? Me da igual. Bueno, se estiman un 3%. Es un porcentaje de población al que no se está llegando. Y hay que seguir en esa línea. Bueno, pero me refiero al mensaje, en este caso, machista y casi en defensa del maltrato. No, casi no, en defensa. En defensa. Emitir ese mensaje... Unas declaraciones muy duras, muy duras. Sí, bueno, pero como sé que últimamente hay que hablar así un poco en su posición para que sean los jueces los que resuelvan, pues vamos a decir, supuestamente en defensa, ¿no? Es que si no se llegan a sacar, te hago pregunta al contrario, si no se llegan a sacar esas declaraciones, ¿se hubiesen enterado? Porque lo que mucha gente no sabe, y yo creo que a todo el mundo le cogió con el pie cambiado, es que esas declaraciones fueron a un medio de comunicación en una entrevista. Y a lo largo de la entrevista, dentro de las preguntas, salta la liebre. Fíjate, entonces, vamos a ver, que no la ha hecho en un meeting, y estamos hablando de una figura representativa. Fíjate, yo estoy bastante de acuerdo contigo en este tema. Sí creo que se tienen que sacar estas declaraciones, no creo que se puedan ocultar. Claro. O sea, sí creo Luego que ya la las gente... instituciones, como lo que he dicho antes, hay que separar. Las instituciones tienen que hacer lo suyo. Lo que tengan que hacer, fiscalía, denunciar, eso tienen que hacerlo. Es más, eso va por un lado. ¿Es lícito que un político tenga un historial de violencia personal y defienda o ataque o opine en estos temas de violencia de género? Porque ahora estamos con las declaraciones de bienes, la transparencia económica, etcétera, etcétera, pero esto es un delito más. ¿Se puede tolerar que alguien que comete estos delitos se exprese sobre estos delitos? Porque eso no se sabe. O sea, resulta que hay ciertos delitos que los políticos cometen y se supone que por compromiso, políticos, compromiso, son apartados de los partidos. Pero ¿y estos temas? ¿Por qué no? Yo estoy muy de acuerdo en que se saquen. Estoy muy de acuerdo en que se saquen y estoy muy de acuerdo en que, según se saquen, se condenen. Y no lo tienen que condenar las instituciones.
Lo tienen que condenar las instituciones y la ciudadanía. Ay, eso es lo que te decía. Es que las instituciones se supone que tienen que hacer su trabajo. Es que eso a mí no me preocupa. Que si no lo hacen, peor les va a ir. Es que, y de hecho así ha sido, en este caso como en cualquier otro. Hacen su trabajo rápidamente, tienen que reaccionar y sacan sus comunicados y todo lo que quieran. Eso es lo que menos me preocupa. Yo hablo del resto de los ciudadanos. Es un reflejo del machismo. Por eso es a lo que me refiero. O sea, es que es lo que hay. Eso es un reflejo del machismo. El no decirle nada a una persona que hace este tipo de declaraciones, no decirle nada a un nivel oficial, público, pero de ciudadanía, no solo de instituciones, el no decir nada, en cierta manera es consentir. Y sabemos que hay un 3% de población que maltrata y que no va a cambiar de opinión y que acabarán en procesos judiciales o se salvarán porque sus víctimas sabemos que se pierden por el camino en muchas ocasiones. Pero el no decir nada, eso es una responsabilidad. Y si esta persona hace declaraciones en un medio, lo lógico es que no solo haya repercusiones en un consejo sectorial, sino que haya un movimiento para que esta persona sepa que no puede hacer estas declaraciones o para que esta persona sepa que está representando a un montón de gente con sus declaraciones. Que, por supuesto, a nivel interno estoy seguro que habrán ocurrido cosas. Y a nivel externo, ¿por qué no han ocurrido cosas? Por eso, y esa es la pregunta y por eso te lo planteaba. ¿Por qué realmente la sociedad en su conjunto, y en este caso la nuestra, la Ceuta-y-Carballá, no reacciona ante una cuestión así? Porque me consta que hay quien lo intenta y no lo ha conseguido, porque se escudan en... No son las únicas declaraciones. Le echan la culpa a la política, algo que a mí me sorprende. Es que no tiene nada que ver ese mensaje con el otro. No son las Una cuestión únicas. es lo que se haga en política para erradicar y para sensibilizar, y otra cuestión es que alguien salga atentando hacia la mujer. No son las únicas declaraciones polémicas de esta semana. No, Ha habido alguna otra también bastante machista y racista por el camino. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tienes un 3% de población que maltrata, que no es un gran porcentaje de voto. Tienes un tanto por ciento de la población que no entiende o no quiere entender cómo funciona la violencia de género, le cambia el nombre, la descalifica, habla de que la violencia es igual para unos y para otros, como si no se dan cuenta de que si tú te pegas con alguien en la calle y acabas en el juzgado, tú vas por un delito penal que tiene sus consecuencias. O sea, no es que solo cuando agredes en tu casa a tu mujer acabas en un juzgado. Probablemente incluso las sentencias por violencia en la calle pura y dura, no sé el término, pero por una agresión en la calle, sea incluso mayor a cuando es en tu casa. Hombre, claro, si es en tu casa no te dejan volver a tu casa y te has pegado con un tío en un bar, pues no te impiden volver al bar, pero sí te impiden acercarte al tío, ¿no? Claro. O sea, que a veces descontextualizamos cómo funciona la ley. Sí. Las agresiones están penadas. ¿Por qué le cambiamos el nombre? ¿Por qué le quitamos de género y decimos doméstica? ¿Por qué intentamos decir que las mujeres también agreden a los hombres en la misma cantidad? Que no es cierto. Aparte de que no es cierto, lo hemos aprendido contigo, es que no es lo mismo, porque la violencia hacia la mujer es diferente a que las hay también mujeres que agreden a los hombres, pero tiene una terminología, incluso la raíz es diferente. Totalmente, no sé si yo lo he expresado bien. Mientras ahora me contestan, los compañeros van a ir llamando a Elizabeth Muñoz, que la vamos a tener a través de línea telefónica, para preguntarle cómo están resultando esas concentraciones que han empezado esta semana, concretamente ayer, van a continuar a lo largo de esta semana, y ya queremos saber cómo va a seguir el calendario. Me imagino que habrá parón por estas fiestas y que luego continuarán porque, como cualquier tipo de concentración o de medidas, son, bueno, pues para precisamente llamar la atención del gobierno de turno, y en este caso por este asunto de prescripción enfermera. Estamos intentando contactar y tener ya a Elizabeth Muñoz, la secretaria general autonómica sí lo he dicho bien, secretaria general autonómica, es que tengo una perrea con la pobre Elizabeth Muñoz, que cada 2 por 3 le cambio el sindicato al que pertenece o le cambio el cargo, ¿no? Pero lo he dicho bien, por la confianza que tengo con ella, siempre Elizabeth Muñoz de Desastre, y ya está. Y a ver cómo están resultando esas concentraciones, y ya vamos terminando contigo. Las realizan durante un cuarto de hora, de 12 a 12 y cuarto, en cada centro de salud. Como digo, empezaron en este martes en el centro del recinto, hoy Salud Otero, mañana jueves estarán en el del Tarajal y el viernes estarán en el Hospital Universitario. Es un llamamiento no
solo a los profesionales, sino también a la ciudadanía y también a la clase política, porque han ido acudiendo precisamente a los políticos para que bueno, pues tomen conciencia de lo que ellos entienden que es atarles de pies y manos. Elizabeth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, muchísimas gracias como siempre por tu atención con este medio, ¿de acuerdo? Bueno, sabes que lamento enormemente no haber podido estar presente, pero precisamente estos momentos de concentración son complicados para poder acudir allí físicamente. No, pero estás excusada, Elizabeth, porque tampoco te íbamos a tener mucho tiempo y me da mucha pena que vengáis aquí, hagáis hueco para estar nada y menos, que es lo que te vamos a tener, porque lo importante es en este momento, hoy por hoy, cómo están resultando las concentraciones. Tan solo ha sido el segundo día, pero bueno, cómo están resultando en nuestra ciudad y si quieres ofrecer datos del resto de España. Pues mira, la verdad es que ha sido una grata sorpresa porque hemos escogido una fecha que, como sabéis, nos han dado los días por antigüedad a los profesionales que trabajan en sanidad y entonces está habiendo poquita gente trabajando dentro de los centros, pero lo más importante es que están bajando todas las categorías y nos están apoyando, muy importante este tema, nos están apoyando el colectivo de los médicos. Mañana recibiréis, bueno, a lo largo de la tarde seguramente ya recibiréis fotografías del Centro de Salud de Otero, que es donde se ha celebrado hoy la segunda concentración, y al ser un centro más grande, pues claro, también se ve más personal, pero como ya te decía, lo importante es que está calando la información en el personal y los médicos están viendo hasta qué punto este Real Decreto de prescripción enfermera les afecta directamente a ellos y de una forma muy perjudicial. Bueno, pues es algo importantísimo el dato que acabas de ofrecer, Elizabeth, que os refuerza a vosotros también en lo que intentáis conseguir, aunque no se ha publicado todavía, y bueno, que se retire, o por lo menos que dentro del Real Decreto ese artículo 3, que es lo que señala lo de la prescripción enfermera, bueno, pues se avenga a lo que realmente se firmó en un principio, ¿no? Y que al final ha resultado que, sin deciros nada, bueno, pues se ha cambiado. Esto es importantísimo porque realmente va a repercutir en los médicos, ya que las enfermeras, los enfermeros no vais a poder ni realizar curas ni las recetas, sabiendo cómo está la sanidad, con lo cual importantísimo para vosotros. Ni las vacunas de pediatría, ni las vacunas de gripe, ni de ningún otro tipo, ni el seguimiento de los pacientes crónicos. En fin, es que afecta totalmente a toda la actividad de enfermería. Yo el primer día de la concentración hacía mención a eso, que prácticamente nos dejaban para echar agua bendita. No es lógico que se haya hecho una inversión tan importante en la formación de enfermería y que el gobierno, desde su desconocimiento de lo que es la profesión enfermera, haya dado este paso. Los médicos sí tienen muy claro que el campo de actuación es completamente complementario y que trabajamos en equipo. Y yo quisiera agradecer a todos los compañeros de todos los colectivos que se han sumado a la concentración y a los usuarios que también nos han acompañado para dejar de manifiesto que esto nos afecta a todos. Y ya de forma breve las respuestas, te ruego, Elizabeth, 12 autonomías que se han sumado precisamente en esta decisión del Gobierno para que se cambie, ¿no? 12 autonomías: Andalucía, Euskadi, Cataluña, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Canarias y Navarra. Estáis trabajando precisamente para que sean todas. En nuestra ciudad, ¿qué pasa? Pues todavía la consejera de Sanidad nos prometió que nos citaría para una reunión. Yo le comenté que todos mis datos están en protocolo porque me consta que así es y cuando me llegan invitaciones por parte del ayuntamiento, pero no se ha puesto en contacto con nosotros. Y no solamente las autonomías, tenemos también el compromiso ya de toda la clase política. También quisiera agradecer que hoy nos ha acompañado el partido político que ha salido con Fátima y que tiene 3 diputados en la Asamblea y nos ha acompañado una de las diputadas en la concentración. Ha sido el único partido político de Ceuta a nivel local, pero sí tenemos el compromiso de PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Izquierda Unida, en fin, toda la clase política
desgraciadamente parece ser menos el PP. Bueno, pues así están las cosas. Y la última ya, de verdad, vienen las Navidades, en esta semana las concentraciones. ¿Qué hacéis en estos días o ya para primeros de año? ¿Vais a continuar? Pues tendremos que esperar, porque las malas lenguas nos dicen, y hay filtraciones desde Madrid, de que hay muchísimas posibilidades de que se produzca la publicación de este Real Decreto el día 21, con lo cual nos deja unas Navidades con una conflictividad enorme. No sé si será cierto, pero desde luego si fuera cierto sería una falta total de respeto a todos los votantes. O sea, parece como si hubieran querido esperar a la publicación a que ya se hubieran realizado las elecciones. Si se publica el día 21, ¿cambiaréis el calendario de movilizaciones? ¿Lo enfocaréis en otro sentido? Es que de entrada ya tendríamos que cambiar toda la actividad de la enfermería, o sea, tendríamos Bueno, ya, eso lo sé, pero quiero claro, decir que seguiréis en la lucha, de algún modo. Claro, no, de entrada es que ya se produciría tal cambio que tendríamos que hacerle llegar a todos los enfermeros rápidamente unos manifiestos por escrito para que cada vez que se les dé una orden de prescripción enfermera quede constancia con registro de entrada. O sea, cada cosa que se le ordena a una enfermera tiene que quedar perfectamente registrada, porque si no se registra puede terminar en un delito penal. En fin, estaremos pendientes de este asunto, a ver qué pasa. Elizabeth Muñoz, al frente de SATSE, aquí en esta ciudad. Muchísimas gracias, como siempre, lo dicho. Muchísimas gracias a vosotros y de verdad recordar la ayuda de todos los usuarios y todos los compañeros. Gracias. Adiós, felices fiestas. Igualmente. Bueno, ya tenemos el número agraciado en el sorteo de Cruz Roja, el 787, conocido popularmente como el pescado, 787. Enhorabuena a los afortunados. Es la primera vez que oigo esto del pescado. Hombre, me suena, no es que me lo sepas todo, me suenan algunos, pero este no lo había oído nunca. Ya para terminar, porque nos queda, compañeros, creo que me habéis dicho 2 minutos, ¿no? Ah, 1 minuto, dice, que es diferente, ¿no? Vamos a dejar ese mensaje, la violencia del hombre hacia la mujer, que... La violencia de género, que quede claro que se ejerce contra la mujer solo por el hecho de ser mujer, para mantener el estatus del hombre. Y la violencia de la mujer hacia el hombre se explicará de muchas maneras, pero no es por ser hombre. Perfecto. Bueno, pues yo creo que más claro, agua. Aprovechar siempre en estos momentos, estos espacios, bueno, pues para dejar los mensajes claros y bien definidos con profesionales y expertos, precisamente para, desde los medios de comunicación, que es otra de las funciones que tenemos, pues aprovechar, como digo, esos momentos para seguir incidiendo y en clarificar los términos y seguir concienciando a la población. En la despedida, solo deciros que esta tarde el Teatro del Rebellín acoge el concierto de Navidad de los alumnos del conservatorio de entre primero y quinto, bueno, pues todas las disciplinas que estudian allí de instrumentos, además también con sus voces, en fin, que va a ser precioso como hacen siempre cada año. Será a las 19:30, la entrada es libre hasta completar el aforo, así que si vais espero que disfrutéis. Muchísimas gracias y hasta mañana.